Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía, en su complejidad y lo compleja que se nos ha vuelto la vida. Estos son tiempos de definiciones. La más mínima confusión nos puede costar mucho, muchísimo. En materia de economía, tenemos que tener claras las ideas, esas definiciones, y aunque hay que adecuarse a la contemporaneidad, y cito, no os dejéis confundir. Vamos a conversar acerca de la llamada economía de mercado, o mejor, la economía de libre mercado. Estamos ante ese fenómeno en Cuba. La convivencia de los sectores estatal y particular ha traído no pocas confusiones. Entonces, hagamos las aclaraciones pertinentes. Para hacerlo en la tarde de hoy voy a conversar con el ingeniero Andrés Martínez Ravelo, director del CESPANET y profesor de la Universidad de Cienfuegos, y el máster en Ciencias, Omar Sánchez Valladares, profesor de la Universidad de Cienfuegos. Antes de entrar en la conceptualización que habitualmente hacemos, quisiera preguntarle, profesor, ¿hay economía de mercado en Cuba? Hay elementos de la economía de mercado, existe el mercado, pero si la pregunta es, por ejemplo, ¿tenemos en Cuba una economía de mercado libre o un neoliberalismo? La respuesta es no. ¿Tenemos economía de mercado en Cuba, de libre mercado en Cuba? No, rotundamente no. Bien, vamos a un momento de conceptualización y enseguida regresamos para abundar en este tema. La producción mercantil surgió mucho antes del capitalismo y se contrapuso a la economía natural de la que emergió y a la que tempranamente superó por sus ventajas y mayor productividad. Se abrieron nuevas posibilidades al desarrollo de la producción y la sociedad en sentido general. El mercado presupone una determinada organización en la cual las relaciones entre productores especializados e independientes se manifiestan en el acto de compra y venta de los productos laborales, de modo que el reconocimiento social del trabajo se realiza de manera indirecta en la esfera del cambio y no en la producción, que es donde se incorpora o materializa. Mis invitados me decían categóricamente, no hay economía de libre mercado en Cuba. Así que, profesor, usted comienza para dar los detalles. Bueno, esa respuesta podría ser extensiva, incluso si me lo preguntara yo diría que en la economía del libre mercado no existe en ninguna parte del mundo, porque de una manera u otra existen ciertas regulaciones, ciertas intervenciones, los estados y otros entes participan, por tanto, en no permitir esa mano invisible que llamamos de mercado, que él mismo se autorregula o se regula, no ocurre. Y se pueden poner ejemplos en cualquier lugar. En Cuba tampoco lo es porque existe una preocupación, existe una planificación, existe un sentido. Se procura y se trata que no quede desamparado algunos sectores y por tanto podríamos decir categóricamente que no existe. Aunque por supuesto sí se está utilizando y se tiene que utilizar, incluso incentivar de alguna manera, bueno, la concurrencia de mercancías, que los mercados participen más, que existan otros entes, incluso no estatales, los llamados entonces los nuevos emprendedores, incluso digo los nuevos emprendedores, aunque realmente debíamos ser emprendedores todos, los estatales y no estatales, pero los llamados empresarios no estatales. Profesor, quiero insistir en algo. ¿Es simplemente entonces una teoría que nos han impuesto o tratan de imponer estos grandes estudiosos o grandes economistas reconocidos en el mundo? Bueno, las teorías ayudan muchísimo. Algunas personas dicen una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Yo parto del supuesto, al menos académico, de decir que una teoría es práctica sistematizada. Por tanto, ¿qué cosa debe ser una teoría? Cuando algo se ha llevado a la práctica, da resultados. Y por supuesto, ahora cuando hay elementos, hay pronósticos, realmente no existe una seguridad. No olvidemos, y esa es una concepción que tenemos, debemos tener, es que la verdad es aproximada, hay que irla construyendo. Por tanto, nadie tiene la verdad acerca de eso. No cabe duda que ir a los clásicos, ir a ciertos teóricos, estudiar, profundizar qué ha ocurrido, cómo ocurre, ver las condiciones de los contextos
de cada lugar, porque no se pueden poner, digamos, un país y otro sin hacer las comparaciones específicas. Las condiciones en que se desenvuelve la economía cubana son realmente, podríamos decir, muy diferentes a cualquier parte del mundo, por razones, por supuesto, muy conocidas por muchos y otras no tan conocidas. Yo creo que los académicos, los especialistas, las personas, el público debe participar, explicar, conocer, entender a qué situación estamos abocados. Y por supuesto, la economía nunca ha sido fácil y no será fácil, porque el hombre viene al mundo de alguna manera a tratar de modificarlo, según decía Carlos Marx. ¿Qué hace falta entonces para modificarlo? Usar las herramientas, desplegar las posibilidades, y por supuesto a veces eso no se ha utilizado de manera muy adecuada, han habido errores, hay errores conceptuales, incluso hay criterios hasta personales acerca de, por ejemplo, si el hombre debía trabajar egoístamente, y ese es uno de los criterios del mercado, es que sencillamente el egoísmo individual de la apropiación te lleva entonces a ser a ti productivo y efectivo. Y yo soy de los que piensa de que mejor es la colaboración, mejor que la competencia, es la competencia, y aún mejor que la competencia un poco la emulación y el criterio, porque el hombre ha sobrevivido como sociedad, y esto quiero decirlo muy enfáticamente, porque el hombre se ha ayudado. Si los hombres no participamos y no nos colaboramos, difícilmente hubiéramos sobrevivido como sociedad. Incluyendo, aunque a veces existen estados y gobiernos que no participan, que no ayudan, que no contribuyen quizás a esa colaboración. Y en teoría decimos, por ejemplo, entonces el individualismo, pero ese individualismo, ese egoísmo, hay que ponerle ciertos elementos, ciertas regulaciones para que realmente se logren los propósitos sociales o de cada, digamos, de cada sociedad o de los colectivos y no de lo individual. Incluso, profesor, el fracaso ya evidente del neoliberalismo en el mundo hace que algunos estudiosos, algunos de estos teóricos hablen de ir a esa economía colaborativa, como usted planteaba, en la que predomina ese interés particular por ir al mercado, resolver un problema, pero a la vez socializar un tanto la mercancía y que eso se convierta quizás en una fuente para el desarrollo. Pero Andrés, neoliberalismo, libre mercado, planificación, situación actual en nuestro país, creo que hay unos cuantos elementos ahí que pudiéramos abundar en ellos para llegar a quizás alguna conclusión o al menos abundar en este tema que estamos abordando. A ver, yo pienso, buenas tardes, Boris, buenas tardes entre todos, ¿no? Yo pienso que nosotros realmente estamos en un sistema socialista que está aplicando un modelo social, un modelo de construcción un modelo de desarrollo económico que tiene sus características, en el cual hay una mezcla, es mixto, hay una mezcla de propiedad privada con propiedad estatal, o yo le llamo propiedad de todo el pueblo sobre los principales medios de producción, que como dice la Constitución cubana, y propiedades personales y otros tipos de propiedad. Por tanto, en ese modelo donde hay diferentes formas de propiedad, un modelo mixto realmente, y donde se reconoce que el mercado, precisamente, el mercado jugará o juega un papel importante dentro de esa sociedad. No por eso podemos decir que es un modelo de libre mercado, porque dice también esos lineamientos y ese modelo que es la planificación, y quiero dejarlo claro, la planificación seguirá siendo la herramienta fundamental para dirigir la economía sin desconocer el mercado. ¿Y por qué pasa esto? Primero, no estamos hablando de un tema solamente técnico, de un tema ético tan solo, es un problema político. Primero, de la propiedad, es decir, la planificación centralizada y el mercado. Es una gran contradicción que tenemos de por dónde coger, o esa planificación que la llamamos centralizada, o esa libre mercado que tanto queremos ponderar. Bueno, los defensores del libre mercado llaman a esta planificación centralizada como burocrática. Bueno, yo puedo decir que es una gran falacia hablar del triunfo del mercado libre. Primero, se ha demostrado que el mercado libre va en contra incluso del ecosistema. Hoy las consecuencias de esas grandes catástrofes climáticas que hay en el mundo son consecuencias de esas políticas donde se ha querido liberalizar al mercado. Empezamos por lo global. Y otros temas de que no existe el mercado libre, hipotéticamente es una gran falacia. Yo pregunto, bueno, ¿y los últimos aranceles que le puso los Estados Unidos a China de un 100% sobre los vehículos para protegerse de sus vehículos eléctricos? ¿Existirá de verdad el libre mercado? Es decir, cuando usted viene a ver, hay una gran falacia. Existe lo que te decía el otro día, lo que le llaman hoy el racismo ecológico,
donde Europa impone sus reglas de ecología y sin embargo los pequeños, los países del tercer mundo tienen que asumir esas cuotas de regulación que imponen los mercados. Otro tema, en los Estados Unidos mismo, la Reserva Federal, que es Estado, impone determinados tipos de interés para impulsar o frenar la economía. Por tanto, el Estado, donde se dice que no es regulado, es una gran mentira, es una gran falacia. Yo voy a aprovechar, disculpe que lo interrumpa, es que me están haciendo señas. ¿Sabe? Los coordinadores aquí son látigos. No nos permiten libertad o libertinaje para hablar todo lo que queramos. Voy a aprovechar que tengo dos académicos en el programa y voy a bajar un poquito el tema para ilustrar un tanto, porque decía al principio, no los dejemos confundir, pero será después de la pausa. La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC, agrupa a los profesionales cubanos que se vinculan al trabajo económico y proyecta su encargo en el ámbito nacional e internacional, propiciando el intercambio y debate plural de opiniones. Entre otras misiones, promueve la superación profesional y la elevación del nivel académico de los profesionales, técnicos de nivel medio y demás trabajadores vinculados al ejercicio de la práctica económica y contable, utilizando todos los medios, métodos y vías factibles. Tiempo muy breve para ponerme de acuerdo con mis invitados, pero ya lo había dicho, voy a bajar un poquito el tema porque me preocupa y creo que es una preocupación de muchas personas que en estos tiempos en que tenemos una propiedad privada, que no había ocurrido años antes en nuestro proyecto social, tenemos una propiedad privada que impone sus reglas, impone sus precios, ha impuesto sus productos, impone un mercado. Entonces, ¿estamos ante la presencia de un libre mercado o no? ¿Qué ocurre en este momento? Y bueno, para no interrumpir ya la idea que nos traía Andrés, quisiera que me lo vincularan un tanto con esto de la economía planificada que lleva la empresa estatal socialista y que a los particulares no los podemos planificar. A ver, la idea es la siguiente. Bueno, para darle continuidad, como hablábamos, ¿no? Ajá. Habíamos dicho la falacia del libre mercado y que por tanto en Cuba no existe el libre mercado. Por esos temas. Primero porque la teoría del libre mercado habla de que el papel y el rol del Estado es insignificante. Solamente se quedará para otra cosa. Quien autorregula y regula toda la sociedad, se autorregula, es la oferta, la demanda y los precios. Ya, el mercado es el que se regula. Eso en Cuba no es lo que está sucediendo. En Cuba hay un predominio. Y precisamente una de las cosas que son cuestionadas, por eso es que hablan del libre mercado, es cuando decimos que bueno, que hay que tomar precio, que hay que utilizar fichas de costo. Es decir, el uso de herramientas por parte del Estado de tipos impositivos, digo tipos impositivos de impuestos, tipos impositivos de topes de precio. Hoy yo veía a Kamala Harris, desde su programa de gobierno, para hablar de las falacias del mercado, del libre mercado. Kamala Harris anunciando de que el año que cuando tome el poder va a asumir topes del precio de los alimentos y además va a luchar contra las empresas que son especuladoras. Bueno, le pusieron que hacer el programa de Maduro. Entonces, yo creo que decir que nosotros en Cuba tenemos, primero, es decir, que el mercado ha triunfado, en ninguna parte del mundo ha triunfado. Por tanto, como eso es una tendencia de su fracaso, nosotros tenemos que tomar medidas desde el principio de la revolución, buscando la forma de una distribución de los recursos que beneficie a todo el pueblo, y para eso está la planificación. Usted decía que los actores privados no participan en la planificación. Bueno, nos pasa que nosotros sí, si lo vemos como el paradigma que siempre hemos visto de la planificación, que hay otro problema que tenemos, ver la planificación como algo vertical, de lo cual somos centralizados, no quiere decir verticalismo, porque el verticalismo implica burocracia y la burocracia implica corrupción. Y decir también que la planificación solamente se refiere a la asignación de recursos, eso es un error. La planificación tiene otros ámbitos. Tiene un ámbito empresarial. ¿En qué país en qué empresa capitalista no se planifica? Incluso hay herramientas de planificación que hoy se utilizan en cualquier parte del mundo que vienen del mundo capitalista. Vamos a hablar de planificación en otro momento, lo tenemos previsto y usted lo sabe. Profesor, a ver, dígame su opinión. Yo quiero decir algunas cosas. Hay que partir de los supuestos. Decimos entonces, queremos diferenciar a Cuba de otros países. Vamos a decir que aunque no tenemos la verdad absoluta, nadie la tiene,
podríamos decir es que en la economía de mercado, el libre mercado, no funciona en el mundo entero. ¿Por qué no funciona? Porque si hay regulaciones, hay elementos, ya sea el Estado, el gobierno, otra gente participa de esa manera. Y por lo tanto no ha dado resultados. Con relación a utilizar instrumentos de mercado, saber incluso qué quiere la gente, cómo lo quiere, cómo satisface sus necesidades, a qué costos se podrían hacer, esos elementos hay que tenerlos en cuenta, hay que planificarlos, organizarlos, estructurarlos. Y por supuesto, ahí está, y aquí se hablaba de burocracia. Yo quiero decir, incluso, y no es la verdad absoluta, pero la burocracia hace falta. El burocratismo es lo equivocado. Cierta burocracia, ¿qué significa? Desde Max Weber, que es el clásico acerca de la burocracia, hay que organizar. Y realmente cualquier empresa que quiera tener éxito tiene que tener un pensamiento de futuro y por lo tanto una visión. Cualquier empresario, cualquier emprendedor sabe a dónde quiere ir, desde Bill Gates, podemos poner a cualquiera, tiene que tener una ilusión. Eso es lo que diferencia al hombre de, digamos, de una abeja. La abeja hace el panal perfecto, pero no lo piensa cómo lo hace. El hombre, aunque sea un albañil que no sea muy experto, pues sencillamente piensa, planifica. Así que tenemos que organizar. Y por tanto, señores, hay que tratar de botar el agua sucia, pero no ni la palangana ni la criatura. ¿Y qué significa entonces? No se puede destruir la planificación. Hay que ir a un perfeccionamiento. Lo que pasa es que hace falta entonces, ¿qué cosa? Consensuar, negociar, hablar con las personas, los participantes, incluso que no haya un dirigismo desde que el dirigente dice y los de abajo acatan, sino que las personas participen y se dé la participación y el consenso de las personas con su creatividad de qué tenemos que hacer, qué medidas hay que tomar, cómo hay que organizarlo. Y en la medida que el método sea correcto, pues el propósito va a ser mejor. Señores, un propósito puede ser muy bueno, pero si el método es incorrecto, ya de hecho está, podríamos decirle, en la falacia o está en lo negativo. Hace falta que construyamos entonces con consenso, con participación, que la gente participe, que diga, que se eliminen trabas que realmente vemos que son errores. Señores, si el hombre ve y hay errores, hay que modificarlo, hay que cambiarlo, hay que poner a la persona adecuada a dirigir, que conozca, hay que ver conocimiento. Incluso, no sé, ahora usted oye a cualquier persona dando, podríamos decir, algunos dislates o diciendo cosas, queriéndose convertir en el ministro. No, hay que conocer, hay que saber, tener información. Es muy fácil incluso poner peyorativos o poner calificativos y sin tener conocimiento. El conocimiento es muy importante. Es más, la sociedad se está desarrollando en la sociedad del conocimiento, pero hay que buscar ese conocimiento, esas pepitas de oro y organizarla. Y sobre todo, repito, hay que ir al consenso, hay que hablar con la gente, hay que hablar con las masas, con los públicos. Hace falta que las personas de abajo que también saben, ya esa época que trabajaba no sabe cómo hacerlo, pues hay que darle participación. Hay que dirigir democráticamente. Organizar, pensar, incorporar, sumarnos a todos a este empeño económico de país, parece ser que será punto de encuentro para después de la pausa. Ante el fracaso de lo que algunos consideran la variante extrema de economía mixta, el modelo neoliberal en América Latina, algunos autores han propuesto transitar hacia el modelo de economía social de mercado, que definen como una economía competitiva, orientada socialmente, a partir de un compromiso político nacional que posibilite compaginar dos principios: la libre iniciativa y el avance social, como resultado del rendimiento de mercado. A juzgar por esta formulación, es un intento de reproducir el modelo de bienestar general europeo, del que poco o nada queda en la actualidad. Sí, hice una conjugación de verbos aquí al final, o sea, antes de la pausa, y a partir de entonces quisiera continuar, insistir incluso en la planificación, porque, bueno, Andrés en un momento determinado le di el corte que hacemos en televisión, pero es incuestionable que tenemos que hablar de planificación para contraponerlo quizás de alguna manera con este libre mercado que recuerdo haberlo estudiado desde mis tiempos atrás en la economía política del capitalismo. No creo que sea contraponer. Creo que es lograr lo que hablábamos al inicio, que es una planificación, es decir, el modelo que estamos construyendo, y repito, el modelo que estamos construyendo reconoce la planificación como la herramienta fundamental sin desconocer el mercado, basado en algunas cosas de las que decía Omar, que realmente los gustos y determinados temas que tiene la población que deben tener. Ahora, la planificación y la complementariedad que tiene que lograrse, que lo veíamos aquí en el programa anterior,
con los actores económicos. Bueno, no está planificado de manera que conocemos la empresa socialista, dame acá tu plan, dónde están los actores. No, a lo mejor no se discute el plan así, pero sí tiene que lograrse en esa estrategia municipal de desarrollo local, que es una herramienta de planificación. Una estrategia es una herramienta de planificación con un horizonte de 3, 4, 5, 10 años. Lo otro es plan. Todo lo que tenga una visión de corto plazo no es estrategia, es un plan. Es un plan anual o un plan de corto plazo. Los otros son estrategias. Una estrategia es una visión a largo plazo. Eso es una herramienta de planificación. Y las herramientas, las estrategias municipales de desarrollo local tienen que lograr. Lo que pasa es que en ese camino estamos diciendo los propósitos. Por tanto, no podemos hablar de un libre mercado porque la propuesta que hacen otros modelos no es esto que estamos hablando. Y en la estrategia nacional y en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social están bien complementados, por lo menos en la visión que tienen el lineamiento. Por tanto, yo creo que hablar de libre mercado en Cuba y hablar porque haya una experiencia o porque haya un tipo de propiedad o porque pasan esos errores que estamos hablando, fíjate, son errores que se cometen no tan solo en el tema de la planificación, sino errores en el tema del mercado, errores en el mismo mercado. En el tema de los precios, porque a veces usted coge y dice, bueno, los precios, no, porque esto es oferta y demanda. Bueno, mi hermano, ¿y cómo es oferta y demanda? Porque se supone que sea oferta y demanda en un momento dado. Por ejemplo, cuando usted llega a donde está un placetero, a las 5 de la tarde, si el precio bajó, si la demanda bajó, el tipo tiene que bajar el precio. ¿Encontramos eso? ¿O es mejor coger y votarlo? ¿Realmente responde a las políticas de oferta y demanda? ¿O responde a eso? Entonces, yo creo que hay temas que tienen que ver con lograr que la herramienta que apliquemos, la apliquemos bien. Y es la planificación bien aplicada en todos sus ámbitos, en el ámbito empresarial, en el ámbito territorial, en el ámbito nacional, ¿ya? Y aplicando también todo lo que eficientemente dé lugar a que la creación de riqueza logre esa distribución que nosotros queremos sin desconocer a todos los actores. Esta economía mixta, que esto es el último que trataré de decir, la economía mixta está en Cuba hoy, pero estará por largo tiempo. Por tanto, tendremos una presencia en el mercado, como hemos hablado, por mucho tiempo. Y eso no implica libre mercado en Cuba. Quizás no tengamos que planificar o no podamos planificar esta economía privada, pero sí tenemos que organizarla, ¿verdad? ¿Cómo no? Eso sí es un reto. Es que, ¿qué cosa es el plan? Arriba, profesor. ¿Qué cosa es el plan? El plan tiene que establecer, incluso si usted va en teoría, dice, tiene que establecer qué, cuándo, cómo, dónde, quién, con qué y por qué. Es un orden. Hay un orden, hay las 7 aguas calientes del plan o las 8 aguas calientes del plan que le llaman a la gente cuando hablamos en teoría. Señores, sin planificación no puede haber desarrollo. Incluso, vuelvo a repetir la idea, no existe ningún país del mundo que sencillamente la libre concurrencia o el libre mercado y mucho menos el neoliberalismo funcione, que el mercado lo regulan de muchas maneras. Lo que pasa es que no se puede utilizar solamente la dirección desde el punto de vista administrativo. Hay otros elementos e incentivos económicos, financieros, de otra índole que también pueden funcionar. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo correcto? Y esos incentivos. Y en Cuba hay que aprovechar sencillamente a través de esa planificación, sin que sea una coyunda, sin que sea una camisa de fuerza, pero sí ir buscando los elementos que más convengan a la sociedad, que mejor le permitan un nivel de felicidad y de satisfacción a los públicos, en este caso estoy hablando de, digamos, las personas, pero incluso tenemos que ir viendo también a dónde nos conduciría un consumerismo, a dónde nos conduciría, por ejemplo, a una, digamos, utilización inadecuada de la tecnología para hacer ciertos productos que después no podríamos, incluso podríamos decir, hacerlos reciclables. Eso es un gran problema que hay en el mundo. Yo quisiera decir que es que a veces partimos de ciertos supuestos. No, lo que deberíamos dejar pasar, el laissez-faire. El laissez-faire, señores, ni ha existido ni puede existir. Hace falta que la sociedad se ponga de acuerdo, se regularice, y para eso existen los elementos, los mecanismos sociales. Que los mecanismos no siempre son los mismos, es cierto. La sociedad ha ido avanzando y hay que entonces ir aprovechando las nuevas técnicas, las nuevas maneras, los nuevos conocimientos de cómo los hombres interactúan para lograr propósitos. Y repito, el capitalismo también planifica, los gobiernos planifican, tienen propósito, tienen ideas. Lo que pasa es que incluso en Cuba incluso también es ley, incluso que hay una planificación, y por eso se puede pensar también en necesidades de los lugares, que haya una proporcionalidad. No debe existir una gran diferenciación. Lo que pasa es que eso hay que hacerlo con tiempo, eso no es algo que se logra ya. Además, estamos viviendo condiciones, una economía difícil, complicada de Cuba. Por tanto, ¿qué más quisieran pero eso hay que irlo haciendo con inteligencia, con la gente, convenciendo, persuadiendo, estimulando, desplegando
desarrollando la creatividad, pero sencillamente con una coordinación y, por supuesto, equivocándonos, pero mejorando y rectificando. Mejor sería no equivocarse, pero el hombre no puede evitar equivocarse. Pero hay que rectificar y hay que comunicarlo, hay que expresarlo. Hace falta que la gente lo diga, lo exprese, y los órganos decisores y los decisores o los líderes, pues por supuesto dar información, permitirlo, y los medios, y esto es un poco lo que estamos haciendo aquí, dando también la información, de que la gente pueda incluso hacer escogencia, la gente vea qué se está haciendo e incluso consensúe su verdad, porque la verdad es aproximada. Nunca vamos a decir, no es esto, no. Me dicen que me quedan 2 minutos y en 2 minutos quisiera aprovecharlos al máximo y que me respondieran, profesores. Estamos aprendiendo entonces para no caer en todos estos vicios que a los que no puede llevar una economía de libre mercado. Estamos obligados a aprender. El que no aprende fracasa. Ahora, lo que pasa es que también eso lleva sus coscorrones, sus errores, y a veces somos muy lentos para aprender. Incluso la fuerza de la costumbre nos lleva a veces a no querer cambiar, y los cambios se imponen. Pero no todo cambio es bueno. Hay que saber qué cambios queremos y cómo entonces estamos más seguros de casi no equivocarnos. Si contamos con los públicos, si contamos con las masas, si contamos con el consenso, si la gente participa, si realmente en vez de imposición hay sencillamente consenso y podríamos decir participación o empoderamiento. Esto es un reto económico lo que voy a hacer ahora. Economía de tiempo, para que usted me dé su opinión en el poco tiempo que nos queda de programa. Yo creo que hay que aprender y hay que aprender. Y desaprender también. Y desaprender. Hay que aprender a aprender, es decir, apoderarnos de lo bueno y además desaprender cosas que realmente no nos han dado los mejores resultados, y sobre todo tratar por todos los medios de que tengamos en cuenta lo siguiente: el modelo que estamos construyendo para nada es un modelo que conduce a un sistema capitalista, es un modelo que conduce a un socialismo por el cual que decimos que tiene que ser próspero y sostenible. Y que lo estamos construyendo. Y que lo estamos construyendo. Por tanto, lo estamos haciendo, estamos aprendiendo, no existe un referente. No existe un referente en eso. No hay libre mercado. No hay libre mercado. No hay libre mercado, tendremos que seguir regulando el mercado nuestro, tendremos que seguir planificando nuestra economía. Ahí está el éxito. A veces yo digo que no quiero ser absoluto, en este caso yo creo que tengo que ser absoluto. En Cuba no hay una economía de libre mercado, en Cuba hay una economía planificada con sus errores, pero que reconoce el mercado. Muy a pesar de la convivencia entre el sector particular y el sector estatal. Muy a pesar, no, muy bienvenido. Hace falta buscar esos elementos, pero considerando siempre el bien mayor. Y ese bien mayor estaría entonces en el consenso, en ponernos de acuerdo, en que haya sencillamente una individual, pero también lo colectivo predominando. Bien, muchísimas gracias, profesores, por haberme acompañado en esta tarde. Espero que usted haya aprendido un poquito más de economía. La invitación, ya sabe, es para el próximo martes, 4:30 de la tarde, para hablar de su y de nuestra economía. Buen resto de jornada.